basado en hechos reales. 4 palabras que logran congelar a cualquier fanático del cine de terror. Las películas de terror son parte de uno de los géneros cinematográficos más polémicos que existen. La realización de ellas conlleva mucho más tiempo, ya que los efectos especiales deben verse aún más reales para poder generar y provocar que hasta el espectador más escéptico llore en sus asientos. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que la película que estás viendo es en realidad un hecho real? Y no es solo producto de la imaginación de un guionista. Pesadilla en Elm Street es sin duda una de las películas de terror más emblemáticas de todos los tiempos. Esta cinta, donde un violento asesino acecha a sus víctimas dentro de sus sueños, haciendo que dormir se transforme en un peligro. No todo es ficción. Esta cinta, protagonizada por Robert Englund, está basada en una macabra historia real. El autor de esta película basó la historia en una serie de casos que sucedieron en la ciudad de Los Ángeles, donde un grupo de hombres asiáticos había muerto de manera inexplicable al dormir. El autor tomó datos de la psicología freudiana y junguiana y en conjunto con los hechos reales, creó a uno de los personajes de terror más espeluznantes del cine. Pero, ¿cuál es la verdadera historia del asesino imaginario más terrorífico de todos los tiempos? Esta película está basada en una serie de casos de hombres asiáticos, los cuales morían de manera repentina al estar dormidos, todos provenientes de una etnia conocida como Hmong. Estos jóvenes habían escapado su gobierno para obtener mejores oportunidades. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada a Estados Unidos, comenzaron a morir de manera inexplicable durante sus sueños. Autopsias realizadas a los jóvenes no revelaban alteraciones que pudiesen explicar el porqué de sus muertes tan repentinas, y no había datos de sustancias tóxicas o picaduras que ayudaran a revelar el por qué jóvenes aparentemente sanos ya no despertaban de sus sueños profundos. Debido a la alta incidencia de muerte, algunos médicos miembros del Centro de Control y Enfermedades de Estados Unidos decidieron comenzar a estudiar al grupo de hombres restantes, colocando aparatos para medir su ritmo cardíaco y ondas cerebrales. Comenzaron a identificar una de las entidades que hasta la fecha continúa siendo uno de los misterios de la comunidad científica. Determinaron que este grupo de hombres sufría de una enfermedad conocida como muerte súbita inesperada, un tipo de enfermedad hereditaria que se activa una vez que el cuerpo pasa por periodos de estrés severos, provocando que de un momento a otro, una vez que se inicia el sueño profundo, el corazón se relaje tanto que provoca una arritmia mortal en los que la sufren. Un grupo de cardiólogos dirigidos por el Dr. Joseph Brugada fueron los primeros en identificar a este grupo de hombres, y cuando después de una serie de estudios determinaban que alguno de sus pacientes era propenso a sufrirla, adaptaban en ellos un desfibrilador automático, el cual se encargaría de reiniciar el corazón del paciente, evitando así la muerte súbita. Aunque todavía no está totalmente claro por qué el pueblo Hmong tuvo tantas víctimas por este problema, se cree que el factor hereditario sumado al sufrimiento pasado de la tribu y el choque cultural posterior que debieron vivir al llegar a Estados Unidos desencadenó en un estrés severo que los llevó a presentar estas arritmias fatales. Ed Gein fue uno de los asesinos más tristemente célebres de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, también conocido como el carnicero de Plainfield. Su caso inspiró a muchos de los personajes conocidos e icónicos de obras literarias y cinematográficas de terror. Pero una de las primeras películas, y sin duda alguna, la película que llevó el cine de terror a un nivel no antes alcanzado, es Psicosis. Alfred Hitchcock dirigió y produjo esta cinta en 3 meses. Su proyecto había sido inicialmente apoyado por la productora Paramount Pictures, pero después de leer el guión que Hitchcock tenía preparado, decidieron abandonar el proyecto. Alfred decidió continuar con su guión y con sus propios recursos rodó la película que después de su estreno en 1960 se convirtió en un ícono del cine de terror. Basada en una serie de asesinatos cometidos por el carnicero de Plainfield, Hitchcock comenzó a experimentar con elementos nunca antes utilizados en el género del terror, convirtiendo a Psicosis en un éxito taquillero, con nominaciones al Oscar por Mejor Actriz Secundaria y Mejor Banda Sonora.
Este filme representa una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y a pesar de su bajo presupuesto recaudó $40 millones en las primeras fechas de su estreno. Esta no es la única película basada en El carnicero de Plainfield. Las cintas Leatherface Silence of the Lambs también fueron inspiradas en la vida macabra y retorcida de un hombre que fue culpable de asesinar a mujeres con características similares a las de su madre. Bates Motel y la serie American Horror Story basan algunos elementos en la vida trastornada de este asesino. Alfred Hitchcock continuó su carrera con el filme Birds, película taquillera que a pesar de no contar con un asesino, convirtió elementos comunes en elementos terror. Muy pocos saben que esta película también fue basada en hechos reales, de acuerdo a una noticia muy poco conocida, donde se leía que un grupo de aves habían llegado a atacar a una población sin razón aparente. Alfred desarrolló la cinta de terror que no contaba con un asesino humano, sino con asesinos que eran capaces de salir invictos de cada uno de sus asesinatos. Una cinta poco conocida es llamada The Girl Next Door, basada en el asesinato de Sylvia Likens, que hasta la fecha es conocido como el caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana. Esta cinta, protagonizada por Brady Aufart, describe a detalle todos los abusos que la joven de tan solo 16 años sufrió después de ser dejada bajo el cuidado de Gertrude Banisewski y sus hijos. La historia de esta chica pasó a las taquillas basada en el libro del mismo nombre, escrito por Jack Ketchum. Sylvia, una chica de 16 años, es dejada por su familia al cuidado de sus vecinos, quienes después de dejar de recibir una recompensa económica, comienzan a abusar y agredir de Sylvia hasta causarle la muerte en el año de 1965. Los abusos comenzaron solamente una semana después de haber sido puesta al cuidado de Gertrude, quien incitaba a los demás niños a herir, mutilar e inclusive abusar sexualmente de Sylvia. En una de las ocasiones habituales de abuso, uno de los chicos arrojó a Sylvia por las escaleras, provocándole un traumatismo cerebral, el cual fue el causante de su muerte. Al llamar a las autoridades, los chicos creyeron que quedarían como héroes por intentar salvar su vida después de haberla herido. Sin embargo, al llegar los oficiales determinaron que ese era el caso de abuso más severo y grotesco que habían presenciado. La familia entera de Gertrude fue llevada a juicio. Todos y cada uno de los chicos aceptó haber herido y abusado de Sylvia, dándole motivos suficientes a los jueces para determinar cadena perpetua para todos por homicidio premeditado. A pesar de su sentencia, Gertrude salió bajo libertad condicional en el año de 1985, muriendo 5 años después, momento donde aceptó finalmente todas sus culpas contra el inocente joven. ¿Crees que la confesión de Gertrude le haya dejado un descanso al alma torturada de Sylvia? Borderland es una película de terror mexicano-estadounidense escrita y dirigida por Seth Berman, filmada en el municipio de Tecate, en Baja California, México. Está basada vagamente en la historia real de Adolfo de Jesús Constanzo, el líder de un culto religioso que practicaba sacrificios humanos. Adolfo comenzó a vivir del espiritismo y ocultismo leyendo cartas del tarot a los que pasaban cerca de su puesto. Dándose cuenta de su carisma y del poder de convencimiento que tenía, comenzó a involucrarse más en los cultos religiosos, especialmente en el satanismo. Comenzó reclutando miembros para su culto, quienes por órdenes de él secuestraban y sacrificaban hombres, mujeres y niños, todos con la finalidad de complacer a sus demonios. Fue tanta su influencia que llegó a ser el líder de la secta satánica más grande de México, teniendo como seguidores a miembros de bandas musicales, políticos y millonarios, quienes donaban sumas estrafalarias de dinero a cambio de protección del supuesto satánico. Su secta se vino abajo cuando secuestró a Mark Kilroy, un joven turista americano de 21 años de edad. Tras búsquedas cortas, lograron dar con el culto de Adolfo, quien al verse descubierto se suicidó en compañía de su mano derecha y amante, Martín Quintana. La culpa de los asesinatos cayó en manos de otro de los seguidores fieles de Adolfo, Omar Orea, quien se declaró culpable y fue sentenciado a 600 años de prisión por el sinnúmero de asesinatos cometidos durante los años de 1981 a 1989. ¿Crees que después de muertos
las almas de estos asesinos continúen cumpliendo las sentencias a las que fueron condenados? Una de las películas más recientes basada en sucesos y leyendas de México es la película de Morgana. Estrenada en agosto del 2012, Morgana es una cinta de terror basada en la leyenda de una chica del siglo XIX, la cual, después de haber quedado embarazada, es obligada a abortar y enterrar a su hijo muerto en el piso de una casa. La chica entra en un estado de psicosis y adopta una muñeca que muchos años después pasa a manos de Morgana, una descendiente directa de esta familia. Los sucesos comenzaron a volverla loca y a tener alucinaciones sobre una mujer que enterraba a sus hijos. ¿Te quedarías con el juguete? Todas estas películas tienen algo importante en común: el misterio y el terror de las verdaderas mentes criminales que inspiraron su creación. Desafortunadamente, las mentes retorcidas de estos asesinos jamás serán entendidas y sus confesiones terribles y actos contra otros seres continuarán formando parte de los sucesos inexplicables de nuestro mundo paranormal. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto. Se escuchó un poquito fuerte los ladridos del perro en esa parte. Y me había gustado como lo había dicho. ¡Ah!